es filósofo, es ensayista, Ricardo Foster. Gracias, Ricardo, por tu tiempo. Placer. A ver, ¿qué es lo que veo? Veo que un 17A, donde más allá del riesgo que se pudo correr, tampoco hubo un mensaje que uno pudiera decir la gente salió por esto, ¿no? Sino una cosa así que uno no puede definir. Veo un presidente que de pronto sale y dice, Macri me dijo que se mueran los que tengan que morir. Que más allá que sea cierto o no, a mí cuando lo leí me dio como cosa, ¿no? Digo, ¿qué pasó acá? ¿Estamos ante un nuevo escenario? A ver, yo creo que el 17 de agosto fue parte de una estrategia que ya viene desplegándose desde hace varios meses y que no responde a 4 o 5 bizarros que salen a pelear contra la cuarentena o que piensan que los marcianos comunistas están por aterrizar en la Argentina para transformarnos en Venezuela. Me parece que viene claramente detrás de una estrategia de los grupos económicos concentrados, de los grandes medios de comunicación, particularmente del Grupo Clarín, de La Nación, que son los que hoy manejan gran parte de la comunicación en la Argentina, y que han buscado descalificar, horadar, debilitar, condicionar, imponerle condiciones al gobierno nacional. Lo han hecho prácticamente desde el día después hasta que asumió el gobierno, pero se profundizó cuando se toma la decisión de desarrollar una cuarentena estricta, cuando Alberto plantea ¿En qué la crees priorización de la vida, ¿no? Sí. ¿Qué crees que una cuarentena estricta lastima a La Nación o a Clarín? ¿O le da pie como... Lastima un capitalismo crudo, lastima el egoísmo de las grandes fortunas de este país, a las grandes empresas y los grandes conglomerados económicos que miran el mundo desde la perspectiva de su rentabilidad, de su ganancia, que no piensan en los otros, que no piensan en la sociedad. Y eso se vio en otras partes del mundo, el ejemplo más claro fue el norte de Italia, en Lombardía, donde los grandes grupos económicos se negaron a que se avanzara con la cuarentena y fue un desastre. En Argentina lo intentaron, creyeron que podían ponerle condiciones al presidente de la Nación, el presidente les respondió con contundencia y con convicciones, y una de las noches en las que el presidente le habló al país también mencionó al grupo Techini, particularmente a su dirección, como canallas, que en medio de la pandemia estaban despidiendo a, no sé, 1.400, 1.500 trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí se rompió el hilo delgado de un acuerdo de gubernamentalidad que surgió a partir del 10 de diciembre. Ellos han decidido que la Argentina tiene que aceptar que quienes mandan son ellos, que un gobierno democrático no tiene derecho a desarrollar una política, a ser continuador de una demanda que tuvo su cristalización en el ejercicio de la soberanía, que en la democracia es el ejercicio del voto y que la mayoría determine cómo hay que gobernar el país. Bueno, eso no lo aceptan. Ellos creen que el macrismo les dio la posibilidad de volver a ser los dueños de la dirección política y económica del país y que había que volver a esa lógica. Bueno, el gobierno mostró que tiene una direccionalidad, que no solamente se trató de privilegiar el cuidado, la vida, sobre la rentabilidad o la economía en abstracto, sino que también se volcaron todos los recursos del Estado para proteger y cuidar sobre todo a los más débiles y tratar de sostener la vida del trabajo y de la economía a través de una participación activa del Estado. Ellos no quieren el retorno del Estado bajo esas condiciones. Sí. Comparto con vos, ¿no es cierto?, que hay sectores que dicen, bueno, vayan a trabajar, total, yo estoy acá, no me muero, si la pandemia lo mata. Comparto con vos. O sea que primero la rentabilidad, después la salud. Sí. Ahora, el 17, cuando veía a los distintos mobileros andar, no te encontraba que eran justamente sectores empresarios, a no ser que me haga acordar cuando yo iba a la facultad ellos no se movilizan. De los idiotas útiles, o sea que... A ver, no creo que el señor Roca vaya a una movilización.
y que el señor Manieto vaya a una movilización. Por supuesto que no. Ellos trabajan sobre el sentido común, sobre también una parte fuerte de resentimiento que se marca en el interior de la sociedad. Trabajan sobre el prejuicio, sobre el odio, sobre la lógica de la discriminación, sobre el Espera, racismo. porque yo necesito saber esto. De donde estoy en este momento, por aquí enfrente pasó una de las caravanas, ¿no? Sí. Y yo, como estoy en un pueblo en este momento, los conozco. Entonces Sí. pasaba un jubilado de 200.000 pesos y pasaba otro jubilado de 80.000 pesos. Yo llegué a decir, esto es el banderazo de los panzas llenas. Después me putearon por redes, ¿no es cierto? Porque Sí. no era, a ver, no era, era una bronca eterna al peronismo, era un Sí. gorilismo, era un Sí. anticristinismo, era que Cristina vaya presa, era otra cosa. Es una mezcla variopinta, es una confluencia de distintos sectores. También había, yo los llamo los procesistas que salieron del closet, ¿no? ¿No? Salieron del placar, Había aquellos mucho de que eso, sí defendieron señor. a la dictadura, que después tuvieron que replegarse porque estaba mal visto, porque había una prohibición social. En cambio ahora han perdido todo tipo de pudor y pueden salir a defender la Argentina de Videla o defender la Argentina de unos pocos o pensar que la Argentina es de los exitosos, ¿no? Entonces, y también obviamente lo que vos decís, la palabra gorila tiene la capacidad de encerrar muchas cosas adentro, pero tiene mucho que ver con un prejuicio de clase, una mezcla entre clasismo y Es un tipo racismo, de lobo que un desprecio odia. al otro, el cualunquismo también, el cualunquismo de aquellos que pensaron que los únicos que trabajaron en la Argentina son los abuelos migrantes que vinieron de Italia, de España o de Alemania, no sé de dónde, y que son los únicos que acá se esforzaron. Y yo a eso generalmente les pregunto, disculpame, ¿la casa donde vos vivís, quién la hizo? ¿La hiciste vos con tus manos o fue el albañil, el carpintero? ¿Quién hizo la carretera? ¿El ingeniero que la diseñó solamente? ¿O acá vinieron de a miles a trabajar y poner el lomo? ¿Y quién construye un país? ¿Quién construyó las pirámides? ¿El faraón o los cientos de miles de esclavos? Porque hay una visión falaz, que la Argentina del trabajo es la Argentina o de los gringos honestos que vinieron a trabajar, que yo no digo que no, que por supuesto trabajaron, se esforzaron, como lo hicieron los bolivianos, los paraguayos, los peruanos, los brasileros, los pueblos originarios, o los laburantes de todo tipo, los cabecitas negras. ¿Quién trabaja en la fábrica? ¿Quién trabaja al pie del horno de fundición? ¿Quién trabaja haciendo los ladrillos? ¿Quién trabaja la tierra? ¿Quién mete las manos en la tierra? ¿Violcati metía las manos en la tierra? Entonces me parece que ahí se construyó un sentido común. Los honestos somos nosotros, honestos son la gente que todavía en el campo sella un pacto dándose la mano. ¿Conoces a alguien que en el campo selle un pacto dándose la mano todavía? La idea de que la ciudad es el lugar del antro y de la perdición y el campo es el lugar de la virtud fue la gran construcción del 2008, ¿no? La familia Ingalls, que era lo mismo ser de la sociedad rural que un arrendatario de 40 hectáreas en la zona norte de Santa Fe, pero todos eran lo mismo, una enorme familia virtuosa, moral. Y claro, cuando vos empezás a ver quién fuga los capitales, quién evade impuestos, quién sobrefactura y subfactura en sus importaciones o exportaciones, son los mismos moralistas y virtuosos que salieron con la bandera azul y blanca y con la figura de San Martín, a defender sus derechos, los mismos que defendieron a los sátrapas de Vicentín, los mismos que dijeron, vamos a defender la gran empresa que le dio a este pueblo todo. Y resulta que los dueños de esa empresa hace años que vienen vaciándola, utilizando sus activos para hacer negocios especulativos y fugar la plata fuera del país, que dejaron miles de pequeños y medianos productores sin cobrar sus granos, pero no importa. El moralismo llevó a que con sus camionetas y banderas blancas, el 17 de agosto hablaran de nuevo, ¿no? De la virtud republicana, de nosotros somos la patria. La verdad es que ya cansa un poco. Se debería mirarse al espejo Y de los creo, verdaderos valores que han defendido, ¿no? que ahí hay un elemento, un aditamento, ¿no? Que es, yo se lo preguntaba a un antiperonista anoche. Sí. Ya,
a ver, decime qué te parece que hizo bien Fernández, ¿no? Como para que buscando algo, buscando los remedios de los jubilados que lo prometió y que lo hizo, o la conducción de el primer tramo, ponerle de la pandemia. Nada. Nada. Y es 20 frases empaquetadas con un sello que no tiene repregunta, y en ese paro, y sobre eso se chorearon un país, se chorearon un presupuesto, ¿cuánto es un PBI? ¿Cuánto es el PBI? Y no sabe lo que es un PBI. Ni sabe lo que no es un tema argumentativo. ¿Sabes lo que pasa? No es un tema argumentativo. No estamos discutiendo ideas distintas, proyectos del país que son diferentes, y lo hacemos cada uno con argumentos, escuchando los argumentos del otro y planteando acuerdos y desacuerdos. No es argumentativo. Que sale como de las vísceras, ¿no? Es una especie de gran eructo en el que vomitás prácticamente todo lo que mal comiste, y todo tiene la forma de la corrupción, de vaya a saber qué historias que no pueden explicar. Porque si vos le preguntabas a alguno que salía contra el proyecto de ley de reforma de la justicia federal, a que te explicase mínimamente por qué se oponía, si había algo leído de ese proyecto, no tenían la más pálida idea, porque ellos miran el mundo a través de esos, entre comillas, comunicadores que le infectan todos los días la cabeza, que lo bombardean cotidianamente diciéndole Cristina que es el demonio, Alberto Fernández que es el pelele del demonio, todos corruptos, todos... A lo que yo le sumaría, Ricardo, que al no tener en este momento, por estos meses al menos, un director de orquesta que conduzca, necesitan ir a tomar más agua todavía de esos 8 o 10 comunicadores que retroalimentan ese vómito que decís vos. Sí, bueno, también, a ver, gobernaron 4 años, llevaron al país a el proceso de endeudamiento más rápido de su historia, Sí. Dejaron la producción industrial a más de un 50% de ociosidad, generaron una caída del poder real de los salarios y de las jubilaciones impresionante, cayó el consumo, que es una especie de paradigma estructural de la sociedad del capitalismo contemporáneo, dejaron exhausta la vida del país, se endeudaron malamente con el fondo para garantizar la salida de los capitales especulativos. Y cuando vos le tratás de decir, a ver, nombrame algo que durante 4 años haya funcionado razonablemente en beneficio de la mayoría de la sociedad argentina, son incapaces de decir absolutamente nada, porque efectivamente el macrismo fue un negocio de pocos para pocos. La respuesta es, Macri gobernó mal, pero Cristina se robó todo. Entonces, claro, y entonces cuando vos le decís, bueno, a ver, se robó todo, no sabés ni siquiera lo que es un PBI, ¿por qué la justicia durante 4 años, con la absoluta discrecionalidad que le ofreció el macrismo y la absoluta arbitrariedad con la que podían manejarse, y lo demostraron los jueces durante 4 años, ¿por qué no llegaron absolutamente a nada? Cristina estuvo 2 años sin fueros. La respuesta la diste vos recién, porque cuando vos le preguntás cómo de 10 causas de Cristina, 9 cayeron de Bonadío, cómo funciona ese bolillero, ¿está? La respuesta la das vos, no hay argumentación. No existe. Porque es otra cosa. A ver, me parece que, una cosa son aquellos que están diseñando la estrategia para volver a recuperar el poder en la Argentina, para poder volver a ser gobierno, porque ellos no quieren estar de un lado del mostrador solamente, quieren estar de los 2 lados del mostrador. Por primera vez en la historia argentina, de verdad, lograron que democráticamente una mayoría de la sociedad eligiese a aquellos que representan toda la concepción y las prácticas del poder económico argentino. Primera vez, porque antes lo que hacían era parasitar fuerzas políticas o utilizar discrecionalmente fuerzas militares, y lo vimos desde el año 30 hasta el 76, la estructura del golpismo en la Argentina. Después pudieron parasitar al peronismo
bajo el formato menemista en los 90, destruyeron la gobernabilidad que intentó Alfonsín, y los últimos años de Alfonsín económicamente fueron el producto de las presiones continuas de los grandes capitales, y con la alianza directamente como una aceituna que se come rápido, la escupieron como carozo. Entonces están acostumbrados a partir del macrismo a imponer. Quisieron imponerle en su momento a Cristina las condiciones, no pudieron, construyeron una maquinaria de odio feroz que tocó a una parte de sectores medios, incluso llegó a tocar a ciertos sectores populares, que en una sociedad donde lo que se privilegia es también el acceso al consumo, eso también cambia cambia las condiciones incluso de conciencia de quienes olvidan su origen y terminan mirando el mundo desde los ojos de quienes están más arriba que ellos. Pero bueno, la Argentina ha sido siempre un espacio de disputa. Yo diría desde que el peronismo planteó una disputa por la distribución y por los derechos en la Argentina de los siguientes 70 años ha sido y sigue siendo todavía una Argentina en disputa, donde es muy difícil lograr esa estabilidad que implica aceptar que no es posible gobernar a quienes han vivido la experiencia de los derechos y de la distribución más equitativa bajo la imposición de sometete a lo que yo quiero hacer con vos. El pueblo argentino más o menos se ha negado a someterse a la servidumbre, y como se ha negado a someterse a la servidumbre, han elegido todo tipo de estrategias para dominarlo, someterlo. Eligieron la violencia brutal de la dictadura, después la cooptación, que en democracia significó transformar un proyecto popular en un brazo ejecutor de políticas neoliberales, y hoy quieren volver a ejercer esa capacidad de imponer la agenda económica, social, política de la Argentina. Bueno, estamos en esa disputa. En esto que vos planteás, y es la última pregunta que te hago, hay que escucharlo. Salió el pueblo a la calle, hay que escucharlo. Pero por el otro lado, cualquier encuesta dice, Fernández, a pesar de la pandemia, a pesar del problema económico, sigue marcando 60 puntos. Entonces, si yo fuera Fernández, digo, con todo este lío sigo marcando 60 puntos, ¿dónde tengo que escuchar? No sé si... No, está muy claro, está muy claro. Alberto, en las últimas semanas ha marcado un rumbo muy preciso. La última decisión, el último DNU, que congela las tarifas de las telefónicas, del cable, de internet, y que la declara un servicio social, está claramente expresando hacia dónde va su proyecto de sociedad, su proyecto de país, el intento de quebrarle el espinazo a la apropiación de la justicia por unos pocos, también implica ir hacia la democratización de la sociedad. Quiero decir, es obvio que hoy, bajo nuevas condiciones, porque cada época tiene sus propias condiciones, y esta parte le agrega la pandemia, se da en Argentina una disputa donde o se marcha hacia un país que sea inclusivo, que piense en las mayorías, que piense en otro tipo de estructura productiva y que piense en un Estado jugando un rol muy, muy significativo para reordenar justamente el desastre económico-social, o se va hacia una Argentina para muy pocos que cada vez genere más desigualdad, más pobreza y precarice la vida de las mayorías. Esto es lo que se disputa en Argentina. La diferencia es que nosotros lo hacemos democráticamente, respetamos las decisiones electorales, reconocemos la soberanía popular que se ejerce en las elecciones, que pensamos la movilización no como un juego de odio monumental sobre los otros, sino como expresión de nuestras convicciones. Esta es la diferencia. Los 24 de marzo, por ejemplo, cuando se reúnen cientos de miles de personas en las distintas plazas del país, no se va con odio, se va construyendo una memoria histórica, se va reafirmando lo que Argentina hizo en política de derechos humanos, se mezclan las generaciones y hasta ahí, pese a que es un día de recuerdo doloroso, hasta ahí una sensación festiva de encuentro popular. Las movilizaciones que organizan
estos sectores son movilizaciones donde lo que se transmite es el odio, el resentimiento, los insultos. La verdad que cuando uno miraba algunos carteles o las caras de algunos de los manifestantes, lo que estaban transmitiendo es una Argentina del odio y de la descalificación. Después en democracia, obviamente hay disputas, hay contradicciones, hay conflictos, son parte de la vida democrática, pero acá si ellos pudieran, nos eliminarían, ejercerían una violencia brutal sobre todos nosotros. Entonces yo creo que hoy está, por supuesto, en disputa lo que es efectivamente la democracia. Si la democracia va a ser justamente la caja de resonancia de la diversidad de una sociedad que busca distribuir mejor sus riquezas, o si la democracia va a ser capturada por unos pocos para ponerla al servicio de esos pocos. Entonces creo que esta es la disputa de la Argentina de hoy y es lo que el gobierno nacional está planteando en una dirección, que es la dirección de más democracia, más derecho y salir tanto de la pandemia como de la injusticia económica. Ricardo, agradecido como siempre por tu tiempo. Por favor, un abrazo grande. Un abrazo.